Los géneros cinematográficos son clasificaciones en base a temáticas, ambientaciones y tipos de historia y narrativa. No está muy claro el límite entre estos géneros ni cuántos hay, pero hoy voy a explicar todos los géneros del anime. Iré por orden alfabético hablando sobre los macrogéneros y dentro de cada uno comentaré los subgéneros, aunque muchos pueden pertenecer a varios géneros y puede haber subgéneros muy concretos dentro de otros subgéneros. Cabe recalcar además que el género de una obra suele marcarse por su trama principal, que es la que alude al protagonista. Que un anime tenga una pareja o alguien tenga un interés romántico no lo convierte en un romance, y que un anime tenga chistes no lo hace comedia. Y antes de empezar con los géneros siempre hay que aclarar que el shonen, shoujo, seinen, yosei y kodomo no son géneros sino demografías. Esto significa que son designaciones que tienen los mangas según la revista en la que se publiquen, lo que representa al público objetivo. Un buen editor sabrá localizar la demografía en la que mejor funcionará la obra de su autor según las obras con características similares. Esto quiere decir que no tienen nada que ver las demografías con los géneros ni con cómo sea la historia. Hay romances de todas las demografías y aventuras de todas las demografías. Shin-chan es un seinen, Komi-san es un shonen y muchos mangas de Junji Ito son shoujos. Además, esto es algo que solo se aplica al manga, así que los animes no son ni shonen ni seinen porque no hay datos demográficos oficiales que lo respalden. Y por supuesto, los animes originales menos todavía. De hecho, mucha gente dice que Cowboy Bebop es un seinen, pero la realidad es que es un anime original cuyo manga posterior es un shoujo. Así que más allá del kodomo, que son mangas infantiles, no tiene sentido hablar de demografías en anime. Ahora sí, pasemos a los géneros. En el género de acción prima la espectacularidad y suele presentar una lucha entre el bien y el mal representados por un héroe y un villano. Y no es necesario que haya pistolas. Por ejemplo, tenemos las artes marciales, que algunos podrían ser animes de deportes, pero animes como Dragon Ball o Kengan Ashura usan artes marciales pero no tienen nada que ver con deportes. También tenemos el anime militar, donde a falta de un héroe y un villano tenemos ejércitos enteros, aunque puede ser de cualquier época. Un subgénero muy concreto del anime es el neketsu, que es la típica estructura shonen de peleas donde se traslada el camino del héroe a los tropos clásicos del anime. Es un género muy difuso, pero suele ser muy identificable. Voy a meter el género policial, no necesariamente centrándose en misterios, sino en la acción policial, aunque no hay muchos. Por último he metido los animes de superpoderes centrados no en magia ni en elementos fantásticos, sino en personajes que tienen superpoderes. El género de aventura es el clásico esquema del viaje del héroe. El protagonista tiene un llamado a la aventura y un mentor gracias al cual se decide a cruzar el umbral hacia el mundo desconocido, en el que se encontrará ayudantes, enemigos, dificultades y tras llegar al clímax vuelve al mundo conocido con el elixir. Se combina bastante con la acción y aquí también figuraría el neketsu. Voy a meter aquí también el subgénero de videojuegos en los que el protagonista se mete en un videojuego, que no es realmente un isekai y no tiene por qué ser de fantasía. Luego está el subgénero de gente que juega a videojuegos, pero eso es muy concreto. La ciencia ficción es uno de los géneros más grandes y variados. Utiliza la tecnología y los procesos científicos para inventar mecánicas en las que se nutrirá la serie, ya sea por trama o por ambientación. El cyberpunk suele reflejar distopías usando los avances tecnológicos, representa la transgresión y la rebelión con avances científicos y tecnológicos. La ciencia ficción blanda es aquella que se toma muchas licencias respecto al rigor científico, ya que anteponen la historia a lo plausible, mientras que la ciencia ficción dura le da mucha importancia al aspecto científico y técnico. La distopía no tiene por qué ser ultra tecnológica, pero es una representación ficticia de una sociedad futura causada por la humanidad. El género espacial o space opera es el que se sucede en el espacio exterior. El mecha es el de los robots gigantes pilotados, o bueno, igual no tan gigantes. El posapocalíptico describe un escenario tras un cataclismo o catástrofe, y los hay de varios tipos. El steampunk es una variante en la que la sociedad avanza gracias a la maquinaria de vapor, suele ser más estético que argumental. La ucronía es la ramificación alternativa en la historia a partir de un momento histórico. La utopía es, por contrario de la distopía, una representación ficticia de la sociedad que termina con un estado de bienestar. La comedia es la obra que se centra en hacer reír con sus múltiples estilos y tipos de comedia. Originalmente solo había comedia, tragedia y tragicomedia, y la comedia era la que terminaba bien. Uno de los tipos de comedia es el gag humor, que consiste en la consecución de chistes y escenas cortas humorísticas. Puede tener una historia, pero la formación de los chistes es así. La parodia se centra en hacer humor o sátira de alguna trama, personaje, elemento o estereotipo. Siempre ha sido comedia, pero sería interesante ver parodias dramáticas. El drama es el macrogénero que se centra en los sentimientos de los personajes. Se basa en el conflicto entre personajes y por todo esto es más susceptible de hacer llorar, pero no tiene por qué ser triste. El género catástrofe podría entrar aquí, ya que suele contar la historia de unos protagonistas luchando contra su situación y no tiene por qué ser ciencia ficción. El drama psicológico pone énfasis en los elementos psicológicos y los problemas que causan, como los trastornos, abusos
abusos y temas sociales. El melodrama igual me lo estoy inventando como género, pero aquí se intensifican los momentos sentimentales. La tragedia, que la he comentado antes, es la historia triste que inicia y termina de forma triste y trágica. El género de fantasía también es bastante amplio y se centra en mundos y escenarios donde los elementos fantásticos están a la orden del día. Un elemento fantástico es aquel que no se puede explicar con ciencia, tales como poderes, magia o criaturas sobrenaturales y fantasiosas, valga la redundancia. La alta fantasía o fantasía épica es aquella en la que todos sus elementos son de fantasía y el mundo en el que se ubica también lo es. Por contra, la baja fantasía o fantasía urbana es lo mismo que el género sobrenatural, un escenario cotidiano en el que intervienen elementos de fantasía. La fantasía oscura es la que presenta estos mundos fantásticos pero con alta presencia de seriedad, dramatismo y elementos oscuros y del género de horror. El isekai es el subgénero en el que una persona o un grupo de personas es transportada a un mundo de fantasía y tiene que empezar una vida allí. El mundo ha de ser diferente y no puede estar también en el mundo ordinario, así que Sao no es un isekai. Luego no sé si es totalmente necesario ser transportado o puedes morir y revivir en el mundo nuevo. Y por supuesto, últimamente se han masterizado los subgéneros del isekai como me voy al isekai con algo, me voy al isekai con alguien, me voy al isekai transformado en algo o me voy al isekai convertido en la villana de un otome. Y luego está el isekai inverso, que el prota pasa del mundo de fantasía al ordinario. El género de Magical Girl o Mahou Shoujo lo he tenido que meter aquí y es el clásico tropo de chicas que se transforman en chicas mágicas con trajes para combatir el mal. El género histórico sitúa la trama en algún punto concreto de nuestra historia o la baña con elementos de época. Me gustaría ver más animes que se ajusten a eventos reales, pero muchos son simplemente con ambientación de una época concreta. Aquí está el Jidaigeki o drama de época, que suele ser una historia ubicada en el periodo Edo o cerca del mismo, mostrando la vida de la gente de la época. El subgénero de samuráis lo he querido separar porque pese a que en un drama de época japonés hay samuráis, puede ser un anime de samuráis fuera de esa época o en un mundo ficticio. El género de horror es también conocido como terror, pero el concepto de que debe dar miedo no es demasiado acertado. Es como decir que una comedia te tiene que hacer reír para ser una buena obra. Básicamente el horror contiene elementos de horror o atmósferas espeluznantes, pero no tiene por qué ser terrorífico. Hay muchos subgéneros que parten del terror pero no se centran en dar miedo. Uno de los subgéneros es el gore o splatter, que es el uso de gran cantidad de sangre o violencia gráfica extrema. Lo sobrenatural lo he comentado antes, pero lo he metido aquí para centrarme en las historias de seres sobrenaturales que salen del cine de terror, tales como fantasmas, yokais y otros monstruos que comentaré enseguida. El terror psicológico es lo más cercano al terror que tenemos en mente. Se centra en los temores de los personajes, sus culpas, creencias y supersticiones. Más que intentar asustar, buscan crear una atmósfera que aterre a su protagonista. Él es el sujeto del miedo. El género de vampiros está bastante extendido en atmósferas muy alejadas del terror clásico, pero son criaturas que nacen del terror. Lo mismo con el género de zombies, que aunque también los hay de comedia, sí que son obras que se centran más en el caos. Y cuando digo zombies también entran infectados. El género misterio es el que se centra en un misterio que resolver. Normalmente el espectador tiene menos información que los personajes y nunca más información. También generalmente no se resuelve el misterio hasta el final, incluidos los casos de criminales. Y he visto mucha gente quejarse de que en un anime de misterio se sabe quién es el culpable desde el principio. Si pasa esto, posiblemente no sea de misterio. Aquí entra el subgénero detectivesco, que algunos son prácticamente policiales, pero aquí me centro más en el esquema típico de detectives. El género musical es aquel que trata sobre música. Normalmente un musical es aquel que combina canciones para narrar su historia, pero en el anime no suele pasar. Es más sobre gente que hace música. Y luego está el subgénero de idols, que son los grupos pop adolescentes. El romance podría entrar dentro del drama, pero al tener tantos subgéneros lo he separado. Es el que se centra en la relación romántica entre su protagonista y su interés romántico, y normalmente la relación es la meta, por eso avanzan tan despacio. El boys love es el romance homosexual entre chicos, esto es como muy obvio. La comedia romántica es un romance alegre que se centra más en los momentos graciosos y divertidos. Hay veces que empiezan como comedia y la relación romántica va tomando protagonismo. Además, tienden a terminar bien. El drama romántico, en contraparte, se centra más en la reflexión sentimental de sus personajes, aunque puede tener alivios cómicos. El girls love o yuri es el romance homosexual entre chicas. El harem es un protagonista masculino con muchas pretendientes. El harem inverso es lo mismo pero al revés, una chica y muchos chicos. Si solo son dos pretendientes del otro género sería un triángulo amoroso. El slice of life es una historia centrada en un periodo aparentemente mundano en la vida de los personajes. Hay cierta ausencia de trama central o de conflicto, aunque puede haber, pero no es lo importante, sino mostrar aspectos de la vida cotidiana. Uno de sus subgéneros es el cute girls do it cute things o chicas monas haciendo cosas de chicas monas. Son un grupo de chicas, a menudo con componente moe, haciendo cosas, normalmente en un club de instituto. He metido aquí el género escolar, ya que aunque no tiene por qué ser slice of life y suele ser un género más de ambientación que narrativo, muchas de sus historias suceden en un contexto cotidiano. De forma parecida está el slice of life laboral, que encontraréis
conocéis con la etiqueta de Workplace. Estos son los animes sucedidos en entornos de trabajo. Muchos no serán slice of life puros, ya que hay mucho romance, drama y comedia, pero es un subgénero temático lo suficientemente extendido como para mencionarlo. El Iyashikei es un término que se refiere a animes que curan a la audiencia con una sensación de calma y catarsis emocional. Suelen ser atmósferas pacíficas con momentos de reflexión personal, momentos conmovedores, sensación de melancolía y una apreciación por las pequeñas cosas de la vida. El Spokon es el anime de deportes, aunque puede ser un deporte inventado o con poderes. Y no tengo categoría aparte, pero yo aquí también meto las disciplinas que no son deportes como tal, pero tienen estructura de Spokon, como los bailes. Y pese a que hay muchos subgéneros concretos, tantos como tipos de deporte, quiero destacar los animes de carreras con motor, que a priori pueden no parecer Spokon, pero son deportes. El thriller es lo mismo que el género de suspense, la única diferencia es que el thriller es el género y el suspense es la sensación. Al contrario que en el misterio, en el thriller tenemos más información que los protagonistas, sabemos quién es el asesino y cuáles son sus intenciones, y es saber que todo va a explotar en algún momento lo que nos mantiene en tensión y en suspense, aunque thriller y misterio pueden estar combinados. Aquí voy a meter la Battle Royale, un escenario limitado en el que varios personajes han de matarse entre ellos en un tiempo también limitado. El thriller político es un enramado de tramas con un trasfondo de una lucha por el poder político, aunque no tiene por qué ser estrictamente la política de un país. El thriller psicológico trata de un enfrentamiento mental en los que la estrategia y la inteligencia suelen ser lo central, aunque también suelen estar representados por historias en las que el protagonista es maltratado psicológicamente. Por último, el western es un género que va más allá de los vaqueros en el Wild West. Se basa en 4 pilares arquetípicos de combinación historia-personaje: un personaje solitario forastero en una tierra hostil que viaja sin un destino claro con un pasado trágico, una lucha contra una civilización corrupta y decadente con un protagonista pistolero que se rebela contra el sistema, un mundo hostil donde el protagonista sobrevive con sus propias reglas y marcados principios, y el momento de duelo que confronta al protagonista con su enemigo en una batalla de honor y habilidad. Estos son los elementos del western que podemos encontrar presentes en múltiples escenarios e historias. Como bonus track tenemos los géneros explícitos. El ecchi es el que contiene contenido sugerente pero no explícito y no suele ser el eje de la historia. El género erótico es más intenso, puede contener desnudos y relaciones sexuales pero no de forma explícita, y en el hentai ya sí que se muestra de todo. No sé cuánto habrá durado el vídeo, pero estos son todos los géneros y subgéneros que he sabido colocar. Hay muchas temáticas y subgéneros concretos. En páginas como MyAnimeList encontraréis el género de mascotas, médicos, comida o delincuentes, pero creo que estos son los mejor definidos y los más útiles. ¿Cuál es vuestro género favorito? Yo no tengo uno favorito, consumo mucha variedad, pero diría que la ciencia ficción me suele atrapar bastante en el anime. Deja un like si te ha gustado y suscríbete para no perderte mis próximos vídeos. Sígueme en redes sociales para estar en contacto conmigo y comenta si te gustaría ver un vídeo sobre un género en concreto. Un saludo y hasta la próxima.